Los saludo con la paz del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios en Miqueas, capítulo 6, verso 6. Lo que pide Jehová. Vamos a compartir el verso 6 que dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi maldad? Acá el profeta se hace una pregunta y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? El profeta se hace una pregunta de cómo o con qué se puede presentar ante Dios. ¿Qué es lo que puede presentarle a Dios por sus pecados, por la rebelión de su alma? Y dice: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Y después se hace otra pregunta y dice: ¿se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Se agradará Dios de millares de carnero o de 10,000 millares de arroyo? ¿Se agradará Dios? Y después dice: 10,000 arroyos de aceite. Y después dice: daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis extrañas por el pecado de mi maldad. ¿Se agradará Dios si yo le doy un becerro o 10,000 becerros o 10,000 carneros, o les doy la plata que tengo, el oro que uno pueda poseer? ¿De qué se agradará el Señor? ¿Se agradará Dios de entregarle mi primogénito o el fruto de mis extrañas, dice, por mi rebelión, por el pecado de mi alma? ¿Se agradará Dios por lo que yo le pueda ofrecer? ¿Será que le puedo comprar a Dios? En una palabra podemos decir que el profeta estaba diciendo: ¿se puede comprar a Dios con esto? ¿Se puede comprar la misericordia de Dios? ¿Se puede comprar el perdón de Dios? ¿Será que puedo comprarle? ¿Será que si yo le doy la plata que tengo, lo que poseo, o las cosas materiales que poseo, puedo comprar el perdón de Dios? ¿Será que si yo le doy mi primogénito, le entrego a todos mis hijos y le entrego todo lo que tengo, se agradará el Señor y me perdonará? ¿Será que Dios me va a perdonar el pecado de mi alma, el pecado que yo hice? ¿Será que puedo dar algo por mi pecado? ¿Será que puedo entregarle a Dios algo por mi pecado? ¿Será que puedo comprar el perdón de Dios? ¿Será que ofreciéndole algo de lo que yo tengo al Señor, el Señor me va a vender su perdón y va a perdonar mis pecados y me va a limpiar de mi maldad? La maldad que hay en mi alma, la maldad que hay en mi corazón. Pues no. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no se puede comprar con nada. Ni con 1,000 becerros, ni con 10,000 millares de arroyo de aceite no se puede comprar. Ni dándole todo la plata o el oro que uno pueda poseer. El dinero, las cosas materiales. Si entregándole mi primogénito, el fruto de mis extrañas, no puedo comprar el perdón de Dios. No puedo comprar. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no se compra. No hay nada que yo pueda ofrecer por mis pecados. No hay nada que yo pueda darle a Dios por mis pecados, por mi rebelión, por el pecado de mi alma. ¿Por qué? Porque después dice: oh hombre, el verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Mira lo que pide Jehová y dice: solamente hacer justicia y amar misericordia.
Solamente hacer justicia y amar misericordia. Dios no nos pide riqueza. Dios no nos pide plata. Dios no quiere nuestro dinero. Dios no quiere nuestro primogénito. Dios no quiere que le hagamos sacrificio, holocausto. Dios no quiere nuestro sacrificio. Lo que Dios quiere es que amemos la misericordia. Es que podamos agarrar la misericordia, practicar la misericordia, amar lo bueno, amar la misericordia. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y no solamente eso, sino después dice, y humillarte ante tu Dios. Humillarnos ante Dios, reconocer nuestros pecados, de confesar nuestros pecados, nuestra maldad ante los ojos de Dios, para que Él nos perdone y nos limpie. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No hay ningún sacrificio que yo pueda hacer por mis pecados. No hay nada que yo pueda dar por mis pecados. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, mío es el oro y la plata. El Señor dice que a Él le pertenece el oro, a Él le pertenece la plata. A Él le pertenece el mundo entero. A Él le pertenece el cielo y la tierra con todo lo que en Él hay. Por lo tanto, no hay nada de lo que yo le pueda ofrecerle a Dios por mis pecados, por mis maldades. Solamente hacer misericordia, amar misericordia y humillarme ante Él. Reconocerme ante su presencia. Ya Jesucristo hizo todo por mí en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. Él ya entregó su vida por nosotros. Lo único que hay que hacer ahora es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Arrepentirnos ante Él, reconocer mi pecado, reconocer que soy faltante ante Dios para que Dios me perdone a través de Jesucristo. Antes se sacrificaba cordero. Por eso el profeta pregunta y dice, ¿Dios se agradará si le hago un sacrificio de cordero? ¿Un holocausto de cordero? Pero hay un Cordero Santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hizo el sacrificio por nosotros. Que hizo el sacrificio por nosotros entregando su vida en la cruz del Calvario. Y ese Cordero Santo que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo de Nazaret. Aquel Hijo de Dios que vino al mundo a entregar todo por nosotros. Ya no hace falta hacer nada. Ya no hace falta hacer sacrificio. Ya no hace falta hacer nada para que yo sea perdonado. Solamente tengo que reconocerme ante Dios, humillarme ante su presencia y reconocer a Jesucristo como mi Salvador, reconocer que Él murió por mí, reconocer que Él es el Hijo de Dios y humillarme ante su presencia, humillarme ante Dios, doblar mi rodilla y humillar mi corazón, abrir mi corazón ante la presencia de Dios y confesarle mis pecados, entregarle todas mis cargas. Toda la maldad que hay en mi corazón y en mi alma se puede limpiar con la sangre del Cordero si es que nosotros nos reconocemos. En el momento en que nosotros nos reconocemos de corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados, ese momento Dios nos perdona y nos lava con la sangre de su Hijo Jesucristo, con la sangre del Cordero Santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es lo que debemos de hacer. No hay nada que yo pueda dar por mis pecados. No hay ningún holocausto, no hay ningún sacrificio que yo pueda dar por mis pecados. Nada de lo que yo haga me puede dar el perdón de mis pecados. Nada de lo que yo le pueda ofrecer a Dios, con nada yo puedo comprar el perdón de Dios. Con nada de lo que yo le pueda ofrecer puedo conseguir el perdón de Dios más que arrepentirme ante Él para que Él me perdone. Cuando nosotros nos arrepentimos ante Dios, Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado. Si uno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Y si uno confiesa sus pecados, ese pecado nos es perdonado a través de Jesucristo. Cristo murió por mí y por ti y por mí. Mis pecados y tus pecados son perdonados a través de Jesucristo cuando nosotros le confesamos. No hace falta hacer nada, no hace falta hacer sacrificio, ni holocausto, ni ofrecerle nada a Dios más que nuestras vidas,